Cuando Laura y Ricardo escucharon por primera vez la palabra autismo, estaban en la sala de espera del neuropsicólogo. Ellos tenían tantas preguntas y tan pocas respuestas, como por qué su hijo Martín parecía tan distante a veces, o por qué prefería jugar solo y evitaba las miradas. Perdidos y llenos de dudas, los padres hicieron lo único que sabían hacer: hallar respuestas. Hoy, como ellos, muchas familias enfrentan este camino desconocido, pero no están solas. Aquí, en el podcast de Diversamente, desentrañaremos las claves del autismo, algunas definiciones, causas e intervención y más. Porque el conocimiento transforma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este capítulo de Diversamente. El día de hoy me encuentro muy emocionado porque estamos con todo el equipo de Diversamente. ¿Y qué les parece si empezamos presentándonos? Bueno, yo comienzo. Mi nombre es Susana, soy psicóloga, especialista del programa de inclusión escolar del Centro Ann Sullivan de Perú, aquí en Lima. Bueno, mi nombre es Kairel, soy especialista en trastornos de neurodesarrollo, trabajo en el Centro Azul de la ciudad de Ica y también yo soy Carmen, soy psicoterapeuta y trabajo en la unidad de niños y adolescentes en un centro de salud mental comunitario aquí en Ica. Y yo soy Jesús, encargado del Departamento de Psicología de la institución Terra Joana en el Juli. Y como escucharon hace un instante en el principio, teníamos un tema muy interesante del que hablar, que vamos a hablar acerca del autismo. A ver, chicas, ¿qué es el autismo? Bueno, les voy a explicar básicamente qué es el autismo. Es un trastorno del neurodesarrollo y bueno, eso quiere decir que hay una alteración en el proceso normal de desarrollo de un cerebro, ¿no? De un niño, de un bebé. Y se conoce que entre el 85 al 90% aproximadamente, este trastorno no tiene causa conocida. Sin embargo, ese mínimo porcentaje de entre 10 y 15%, las causas son genéticas y ambientales. Y para la ciencia y para todos los que trabajamos con este trastorno es un gran desafío entendernos, pero también para eso tenemos que conocer las características y cómo ellos se van desenvolviendo, Kairel. Claro, muchas de estas características están muy resaltadas en el aspecto de la comunicación y de la interacción social, ¿no? Sí. Bien, podemos encontrar en consulta niños que no hablan incluso, otros niños que son verbales, que pueden pronunciar algunas palabras, pero son palabras vacías, son palabras que no tienen una función, así, por lo tanto no se cumple la comunicación, ¿no? También hemos encontrado, y esto acompaña la interacción social, ¿no? No hay un patrón restringido en la actividad socioemocional. Los niños no tienen la capacidad de pronto de mostrar sus emociones. Muchas veces, y la principal preocupación de los padres de familia, básicamente es la frustración que tienen esos niños, ¿no? El no poder comunicarlo. Y también en la parte de interacción social, muy aparte de la conversación, también no hay una complicidad al momento de interactuar. Esa es una de las principales características, pero también tenemos otras características como los comportamientos repetitivos y los intereses restringidos, ¿no? Entre los movimientos motores repetitivos, habrán visto también en sus consultas los aleteos, ¿no? Al mover los brazos, movimientos de manos, balanceos en el cuerpo. Ajá, exacto. Y también el girar sobre su eje. Y muchas veces lo hacen cuando se encuentran emocionados o cuando los alteran algunos estímulos o simplemente porque están aburridos. Entre los intereses restringidos, no noto mucho en consulta a niños o adolescentes que hablan repetidamente sobre un tema, ¿no? En específico de su agrado, como de dinosaurios o como astronomía, tan ricos. Sí. Exacto, sí, tienen ese apego fuerte a un objeto o una actividad. También puedo mencionar la inflexibilidad al cambio, ¿no? Muestran esa rigidez ante el mínimo cambio. Si cambias de ruta para ir a la escuela, si le cambias comida, ¿no? Sí, si le cambias la mesa, ¿no? O el escritorio donde haga sus tareas y lo mueves nada más en el ambiente, ya les puede causar una alteración, ¿no? Entonces, para eso siempre le aconsejamos a los papitos la anticipación. No, les cuento aquí un casito que me llamó mucho la atención. Una de mí también cuenta en consulta que por regalo de cumpleaños cambiaron todos los muebles de la habitación de la niña. Esperaron que se abría el colegio. Y cuando regresa de la escuela, entra a su habitación y ve todo cambiado. Y se alteró, lloró, gritó y no paró hasta que la mamá tuvo que sacar todo nuevamente
y regresar. Entonces la sorpresa fue para la mamá, no para la nene. Exacto, ¿no? No, y de verdad ahí es el consejo que siempre damos, ¿no? Es la anticipación. Debemos anticipar a los niños cualquier cambio, ¿no? Y se pueden apoyar en imágenes visuales, ¿no? O en calendarios. Entonces podríamos decir que el autismo es una forma diferente de ver, de entender, de reaccionar ante el mundo. Es como si el niño tuviera unos audífonos que hace que escuchara más fuertes ciertos sonidos también, o como si tuviese unas gafas que le permite de ver de forma diferente la vida también. Exacto. Y lo que acabas de decir, ¿no? De los audífonos, de escuchar diferente los sonidos, sí, se debe a la hipo o hipersensibilidad que poseen estos pequeños, ¿no? Se pueden alterar ante los ruidos fuertes, o ante ruidos como la licuadora, el ventilador, y también a textura. Las etiquetas se ven mucho cuando les fastidian las etiquetas de la ropa, ¿no? Y también son muy selectivos en los alimentos. Tener conocimiento de por sí de todas estas características es tan importante, no solamente para la intervención, sino también para el conocimiento de los padres, ¿no? Totalmente. Realmente, ¿qué vamos a hacer con el niño? ¿Va a ingresar a algún programa de terapia? Recordemos que todos los casos son distintos, son únicos. Hablábamos también del tema también de las escuelas, ¿no? ¿Qué otros podemos incorporar? Sí, definitivamente estas características que ustedes han mencionado son, digamos, las más visibles, ¿no? Lo que se encuentran en niños con autismo, pero también, si hablamos ya un poco a manera técnica, el autismo tiene grados o niveles y seguramente muchas de las familias que nos están escuchando en los diagnósticos que les dan los hospitales de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, yo creo que sería importante para nuestra audiencia y quienes nos ven saber qué son esos niveles que, en mi experiencia en los colegios, las profesoras me preguntan, ¿qué nivel tiene? Sí, efectivamente, el autismo se clasifica en 3 niveles y esto depende del nivel de soporte que requieran estas personas con esta condición. En nivel 1 requieren soporte, pero solo en situaciones específicas, porque en general, como ustedes saben, pueden funcionar de manera independiente. Pueden tener también dificultad para iniciar o mantener una conversación, pero pueden comunicarse si lo desean de manera efectiva. En el nivel 2 requieren soporte sustancial en áreas como la comunicación, la interacción social, ¿no? O esta adaptación a cambios en la rutina. Y pueden necesitar apoyo para realizar tareas diarias. En el nivel 3, ellos requieren apoyo, pero muy sustancial en casi todas las áreas de su vida. Pueden tener dificultades severas para comunicarse, pueden necesitar apoyo constante para realizar tareas básicas como vestirse, alimentarse o utilizar el baño, por ejemplo. Ahora incluso también es importante intervenir de forma muy temprana. ¿Esto en qué podría ayudar? Bueno, yo te comento, ¿no? Cuando tú hablas de una intervención temprana, en el caso, por ejemplo, yo trabajo con niños con cualquier condición diagnóstica. ¿Y qué es lo que yo evidencio? Que cuando hay una intervención temprana, no solo con el niño con autismo, síndrome de Down, etcétera, sino con sus familias, hay un mayor éxito para su futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un mejor éxito en su inclusión escolar, por ejemplo. Van niños más preparados a una escuela, ¿no? Y en su futuro, porque como ya lo han dicho ustedes, no todos tienen o no todos son iguales, hay muchos niños jóvenes y adultos con estas características que pueden trabajar. Entonces, sí, desde mi punto de vista, la intervención ayuda a que tengan una mejor inclusión en el colegio y las profesoras puedan sobre todo tener esa facilidad y apertura para trabajar. Pero no sé, en el caso tuyo, Jesús, ¿existe una intervención temprana ya que trabajas fuera de la capital, en Apurímac? Una de las dificultades que encontramos nosotros allí en Apurímac es que no hay personas o profesionales especializados para poder realizar ese tipo de intervención. Entonces, Por lo general, nosotros llegamos a conocer a estos niños ya cuando han pasado sus primeros años de vida más crítica de su desarrollo, ¿no? Entonces es un poco más complicada la intervención porque vienen niños de 8, de 12 años. Sin embargo, nosotros lo que hacemos en las comunidades de Apurímac es poder trabajar con las familias para que ellos puedan tomar conciencia y puedan sensibilizarse, porque todavía ellos tienen un modelo en el que ven a estos niños con esta condición como una carga, como un problema de los cuales les gustaría desligarse, ¿no? Y nosotros, de alguna forma, nosotros estamos tratando de ayudarlos a entender de que los niños merecen el mismo trato de respeto y de dignidad.
Aquí es un temita también que, bueno, yo también veamos, y yo ahí tengo la grata noticia de anunciado con todo, me he enterado que para este ciclo de admisiones en universidades han aperturado terapia de lenguaje en ICA, en una lenguaje parlada, y eso es un gran punto porque, por ejemplo, en ICA no hay terapeutas de lenguaje, es muy difícil tenerle. Entonces, ayudar a esos niños desde tempranas edades y contar con profesionales que residan dentro de una localidad como puede ser Aplina, como puede ser Ica, es muy, muy importante. Justo iba a mencionar esto, ¿no? De que para abordar, ¿no?, esta condición necesitamos un equipo multidisciplinario de profesionales, ¿no? Van a recibir terapia ocupacional, terapia de lenguaje que mencionabas, ¿no?, terapia psicológica, modificación de conducta, ¿no? Y algunos niños en tratamiento médico. Entonces es importante, ¿no?, la evaluación, el diagnóstico precoz para poder tener una intervención temprana. Sí, y acá también un punto que es importante y creo que todos tienen que saber son los mitos, chicas. No sé si ustedes a sus consultas les llegan los mitos. Por ejemplo, yo cuando voy a los colegios y me cruzo con familias que son madres de otros niños. A veces he escuchado, y es un poco duro, ¿no? Para nosotras que estamos muy, muy cerca trabajando con estas personas, eh, pegan, son niños que son agresivos. Pero ¿por qué si él no tiene el mismo nivel va a estar en el mismo grado que mi hijo? De repente la profesora va a bajar el nivel académico y ya mi hijo no va a aprender. Bueno, son realidades duras que en mi caso, por supuesto, las clarifico de la mejor manera porque los niños con cualquier condición diagnóstica tienen el derecho, primero a la educación, como ustedes ya saben, pero al mismo tiempo a recibir adaptaciones curriculares de acuerdo a sus habilidades. Yo prefiero decir no a sus deficiencias, sino a sus habilidades. Y tengo casos maravillosos de niños con esa condición que logran terminar exitosamente su inicial, algunos primaria y algunos secundaria. Y por supuesto tengo como experiencia, les cuento, un estudiante de inclusión que ya terminó su colegio y que está haciendo en la universidad. Para mí es muy grato, pero son los mitos con los que yo me cruzo en el camino, no sé en tu caso. Y darle todas las posibilidades a todos los niños es súper importante, ¿no? Y aparte, uno también de los mitos que hemos encontrado son más que todo los que responden a la necesidad de estímulo, ¿no? Empiezan a gritar, empiezan a llorar desesperados, pero si nosotros tuviéramos el conocimiento, de sus padres, familias, tuvieran conocimiento de que de repente hay algún estímulo en particular que desencadena todo este, ¿no?, todo este tema de llanto, todo este tema de que todo conductual, nosotros tendríamos el conocimiento no solamente para nosotros poder apoyar a niña, porque imagínense si, por ejemplo, uno camina descalzo a las 2 al día con todo el sol. O sea, no tiene los mismos zapatos que el otro niño, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer? Tienes una reacción ante eso. Podría ser algo muy, muy parecido a lo que puede pasar con los sonidos, puede pasar con algunas texturas. Ellos intensifican ciertos estímulos y eso, o sea, no se trata de que son unos poquitos que gritan, que lloran, que son malcriados. Muchas veces sí hay problemas conductuales, pero también muchas otras veces se refiere a todo lo que es un tema de estímulo. Y algún dato curioso es que otra cosa que refuerza también este estigma social es cómo se percibe también el autismo en la sociedad, cómo nos han alimentado a nosotros a través de los medios de comunicación, cómo es un autista, por ejemplo, ¿no? Siempre está haciéndose este movimiento, tapándose los oídos, y esto lo he visto en clásicas películas, en algunos dibujitos animados. Siempre es así. Pues no siempre es así. Exacto. ¿No? Otro mito, ¿no? O la preocupación que vemos en los papás, ¿no? De que quizás no vayan a mejorar, ¿no? Que todos son iguales, ¿no? Y lo que mencionó Susana al inicio es una gama de síntomas, ¿no? Y niveles de severidad. Entonces, aunque los niños compartan el diagnóstico de autismo, son únicos, ¿no? Porque no van a tener los mismos síntomas que los demás. Y vemos en consulta diariamente, los 1 los 4, que sí mejoran, que sí progresan. Niños que comienzan la consulta sin hacer contacto ocular, después es de muy de la gratificación y la situación que ya lo hagan, ¿no? Que inicien conversaciones, ¿no? Sí, cuando comienzan a hablar, justo como lo comentábamos antes, ¿no? De ese conversatorio. Entonces, es muy gratificante ver que sí, los niños avanzan. Así es. Y esto del avance va de la mano no solo con las terapias, creo que ya hoy en día, y es importante que lo sepan quienes nos escuchan y nos ven, que las terapias
individuales, si bien es cierto, son importantes, pero ¿qué impacto tiene? Y ya seguro ustedes nos van a comentar, que las familias intervengan y hagan este efecto multiplicador respecto a las estrategias. Por ejemplo, en el caso mío, el centro donde yo trabajo no es un centro de terapias. Todo el mundo piensa que es un centro de terapias porque todos somos psicólogos. Sin embargo, es un centro de entrenamiento a la familia. ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Que esa mamá, que ese papá que tiene la posibilidad de hacer un pago para aprender, aprenda estrategias que las pueda poner en práctica de manera para la comunicación, para los comportamientos inapropiados, que los replique, porque nosotros tenemos esta visión del 70-30, no sé si lo comparten, 30% los profesionales y 70% las familias. En el caso de ustedes, Kairel, Soy muy grabado con a mí totalmente. Incluso, bueno, yo soy viendo la forma también de poder comunicarme más con los papás. Yo considero, y siempre lo he recalcado a mis padres, no hay persona que conozca más a sus niños que ellos mismos. Y el tiempo que está en terapia es mínimo en comparación a lo que llevan en casa, ¿no? Y las oportunidades que son en las actividades diarias, el momento de vestirse, el momento de comer, el momento de cambiarse, al momento de salir de casa, al momento de interactuar con otras personas, conocer otras personas, recibir a alguien en casa, ¿no? Hay tantas oportunidades donde realmente los papás podrían sacarle mucho provecho si están muy comprometidos con eso. Y es muy importante concientizar también a los padres o a las personas que llevan a terapia también a sus niños, porque a veces piensan que llevar a terapia, como dices, no, es listo, es el mecánico, tú no lo arreglas y de ello tiene 100, se nace. Y en realidad, es como dices, pasan prácticamente 24/7 con ellos y ellos son terapeutas auxiliares los que deberían enfocarse en el trabajo genuino, con mayor. Y por ello, no es por esto, por ello, por ejemplo, este conversatorio, porque tenemos la finalidad de que los padres no solamente siendo comprometidos, sino que también quieran iniciar conscientemente, ¿no? Y un buen trabajo, una buena investigación, tener mayor conocimiento acerca de cómo abordar al niño y en específico poder ayudarle. Y bueno, creo que para ir terminando este podcast, creo que cada uno de nosotros le puede dar una recomendación, un tip, una estrategia al papá para que pueda implementarlo en la casa. Por ejemplo, yo lo que les diría a los papás respecto a los comportamientos inapropiados de su hijo, les doy la siguiente información. Sus hijos son el modelo de ustedes. Si ustedes no tienen autocontrol, gritan, reniegan y siempre hablan de lo negativo, sus hijos van a gritar, renegar y hablar de lo negativo. Entonces, una estrategia es nunca hablen de las conductas inapropiadas y de lo que no puede hacer delante de él. ¿Por qué? Porque afecta su autoestima y además le estamos metiendo el chip de que es malcriado, de que no entiende. Entonces, es como el respeto que le tienes a tu hijo. Yo les podría dar esa recomendación, Carmen, no sé si tú puedas compartir. Yo uso énfasis mucho en lo que es la anticipación, porque de verdad ella consulta, creo que la función ejecutiva más afectada es la flexibilidad cognitiva. Entonces, es la anticipación. Anticipen a los chicos ante cualquier cambio. Ahora que se acerca la Navidad, ¿no? Que va a estar lleno de estímulos visuales, ¿no? De sonidos fuertes, de cambios de rutinas por las visitas con las familias o llegada de familias a casa. Entonces, hablen con el menor, expliquen lo que va a pasar, hagan sus imágenes, sus pictogramas, que lo llamamos nosotros, ¿no? Para que ellos se anticipen y evitar esos momentos de estrés y ansiedad de los chicos ante los cambios. Otra recomendación, bueno, a mí me gustaría hablar del tema de comunicación. De pronto, como había mencionado, algunos pictogramas para poder apoyarnos visualmente. Los niños son muy visuales. Pero además de esto, tomar un tono de voz, ¿no? Que pueda acercarnos a ellos, el nivel al momento de comunicarnos. Si yo estoy parada y el niño está bajito, no va a hablar. Y que hablen, local, que las expliquen, ¿no? Le expliquen todo, que vamos a ir a tal lugar, que vamos a ponernos tal ropa. Explicar, incluso en primera persona, ayuda mucho. Sí, puede parecer que el niño no te escucha, puede ser que no te vea, pero el niño realmente está escuchando todo. Y no perdernos en eso, o sea, no creamos que porque no tenemos una respuesta de pronto, no sé, inmediata, ¿verdad? El niño no está aprendiendo, el niño no sabe nada, no. Hay que enfocarnos y hay que tratar siempre, como padres y ella, estar ahí, ¿no? Con él. Algo que me he visto de una colega que escuché es que ella hacía, sobre todo para los cuidadores, ¿no? Que no solamente tengan paciencia, perseverancia, sino también que busquen un tiempo para ellos mismos. Exacto. Es muy importante que, Sí. o sea, para poder ayudar a
a estos niños, tienen que ayudarse primero ellos mismos, tienen que buscar un tiempo de espacio para poder descansar. Yo sé que es muy difícil también y de repente puede sonar un discurso de clase esto, pero creo que es importante que busquen, separen por lo menos unas horas para que ellos puedan descansar. Exacto, recaben en aquí es. Sí, era importante. Y bueno, con estas recomendaciones esperamos que esta información que les hemos brindado les sirva y seguramente ya nos comentarán de qué más quisieran que hablemos respecto al autismo o de otros trastornos del neurodesarrollo, y nosotros estamos muy felices de compartir este primer podcast con ustedes. Así es que nos vemos en una siguiente Oportunidad. Hasta la próxima. Adiós.